Y continuamos encontrando las claves para repensar la educación y construir el futuro del aprendizaje. Esta vez nos adentraremos en un análisis profundo sobre cómo podemos hacer que la educación sea más accesible, eficiente y equitativa para todos a través de sus costos. La Mesa Nacional de Educación nos presenta su panel de estructura de costos educativos e invito al señor Pedro Luis Espinosa, quien va a moderar este panel. Ya les va a dar Bueno, uno de los temas que más repercusiones tiene en las instituciones educativas privadas, por supuesto, es la estructura de costos. Y es momento de pensar seriamente en ver cómo se modifica o se reestructura parcial o totalmente esa normatividad que hay sobre los costos educativos. Para ello, hemos intencionalmente definido en la Mesa Nacional como un equipo de trabajo sobre el tema de la estructura de costos educativos. En el año de 2022, en el mes de agosto, fue entregado por contrato que hizo el Ministerio de Educación Nacional por parte de la Fundación Plan y de ASCUN, un estudio que se denominó Factores que inciden en la determinación de aquellas variables que pesan en la fijación de los costos educativos de las instituciones educativas privadas. Dos de los especialistas que hicieron parte de ese estudio están hoy acá. Y una de las representantes que más ha trabajado el tema al interior de la Mesa Nacional, pues hará también la presentación de cuáles son las preocupaciones y hacia dónde debería dirigirse una reglamentación de costos educativos. Entonces, para nosotros es un placer presentarles a la doctora Marta Yanet Castillo, quien es rectora del Liceo San Basilio Magno, presidenta de la Confederación Andercop. En segundo lugar, al doctor Fabián Quijano. Él es magíster en Innovación y Desarrollo Educativo y trabaja arduamente desde hace más de una década en temas de educación. Y por último, el economista David Chávez, quien además es especialista en el área de economía para educación. Entonces, la dinámica va a ser que cada uno de ellos va a tener 15 minutos para su propia intervención y al finalizar la ronda de intervenciones nos llegarán preguntas del público para que ellos puedan ampliar, profundizar, aclarar. Para no dar más espacio a quitarles tiempo a su intervención, entonces tiene la palabra doña Marta Yanet Castillo. Hola, bueno, muy buen día para todos. Ay, yo como que me pongo de pie, como maestra. Para mí es un honor hacer parte de este equipo de trabajo, hacer parte de la Mesa Nacional de Educación Privada, donde vivimos las angustias que se viven en todas las instituciones educativas, pero donde también vivimos los éxitos y los logros de cada una de nuestras instituciones. Este tema obviamente no es el más amable cuando hablamos de costos educativos y cuando hablamos de plata. Pero es uno de los temas que permite la sostenibilidad de la educación privada de cada uno de nuestros jardines y de nuestros colegios. En ese orden de ideas es importante tener en cuenta la reglamentación que ha venido surgiendo año a año desde cuando se expidió la Ley General de Educación y luego se reglamentó la parte de los costos educativos a través del decreto 2253. En este momento yo me hago una pregunta porque tenemos una mesa técnica trabajando sobre los costos educativos que seguramente regirán a partir del año 2025. Pero tenemos además un proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República, el proyecto de ley 22 del año 2023 y que ya está haciendo curso y que para mí, según mi perspectiva, perdería
y echaría a la borda todo el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación. Con gran preocupación por este proyecto de ley que está cursando, porque pues trae 3 artículos que son supremamente lesivos para la educación privada. Un artículo que hace referencia a poner un tope a los salarios de los directivos docentes de las instituciones, lo cual no tiene sentido porque somos instituciones de carácter privado. Segundo, porque retrocederíamos en el tiempo muchísimos años. No sé si ustedes se acuerdan, antes de expedir el decreto 2253, teníamos un sistema de negociación con el ministerio donde se expedía una resolución que determinaba un porcentaje de incremento, y existía en ese momento algo que se llamaba el caso singular, y en este momento, pues de acuerdo con la lectura que le damos al proyecto de ley, es como si retrocediéramos en ese orden de ideas. Y otro punto que considero muy lesivo es el tema de no permitir las cuotas de apremio o cuotas de extemporaneidad en costos como la matrícula y los otros cobros que tengan las instituciones educativas. Esto simplemente lo voy a dejar en el aire porque es un tema que nos debe ocupar y de lo cual obviamente la Mesa Nacional ya está trabajando y hemos tomado ya acciones frente al Congreso, y con otra mesa de la que hago parte, que es la Mesa de Rectores de Bogotá, también estuvimos trabajando ya y se presentará documento al Congreso de la República. Ese era como un paréntesis ahí. Cuando se expide el decreto 2253, este decreto, ahí sí podíamos hablar de una verdadera construcción en equipo con el Ministerio de Educación. Tengo que decirlo y reconocerlo porque ese decreto lo escribimos nosotros, los representantes de la educación privada, con funcionarios de la Secretaría de Educación y con funcionarios del Ministerio de Educación, la oficina jurídica, asesores de los ministros, etcétera, etcétera. Quiere decir que en ese momento sí había una verdadera participación que se fue perdiendo con el transcurso de los años. ¿Por qué digo que se fue perdiendo? Porque realmente nosotros somos invitados todos los años al Ministerio de Educación, somos invitados a mirar lo que el ministerio está construyendo, pero realmente nosotros no tenemos una vocería, una participación activa que se nos escuche y que lo que nosotros exponemos y justificamos pues realmente se pueda plasmar en la resolución que se… No. ¿Ya terminé? Tranquila, ya tiene 15 minutos. Dios. Entonces creo que nos están contabilizando mal. Me asustaron. Bueno, voy a acelerar. Yo soy acelerada y con todo y eso, miren. Si podemos pasar las diapositivas. Bueno, acá están. Ustedes van a poder ver toda la reglamentación que hay en educación. Año tras año tenemos una resolución. Además de eso, hay unos decretos, hay unas directivas ministeriales que van saliendo y van modificando. Pero lo más grave de todo esto no es solamente la reglamentación que se va expidiendo, sino la interpretación que se le da a ese tipo de reglamentación. Y es algo que hemos sufrido todos, absolutamente todos los colegios y jardines del sector privado, por ejemplo, en el tema de los otros cobros periódicos. Cuando nosotros escribimos el decreto 2253, lo hicimos a conciencia y lo hicimos analizando cada una de las situaciones que se viven en las regiones, porque hicimos estudios desde La Guajira hasta el Amazonas para mirar cómo se trabaja el tema de los otros cobros. En la Ley General de Educación está establecido que son los otros cobros, pero cuando llegamos a escribir la reglamentación hablamos de los otros cobros y de los otros cobros periódicos, y se hizo una diferenciación entre los dos porque unos hacían referencia a una voluntariedad que era la alimentación, el transporte y el internado, que no tenía pues ninguna razón de ser obligatorios, pero había otros cobros periódicos que sí dependían del proyecto educativo institucional de cada una de las instituciones. Entonces mirábamos que le competía a una institución que fuera agropecuaria, a una que fuera militar, a una que fuera de acuerdo con la vocación, la vocacional que tuviera cada una de las instituciones. En ese orden de ideas, pues
tenemos el inconveniente de la mala interpretación que hay de las normas, de las leyes en las diferentes secretarías de educación y que nos han causado muchísimos problemas. Luego viene el decreto 1075 y viene el otro problema que tenemos nosotros en la educación. Si nosotros hablamos de un decreto compilatorio, pues lo que yo digo compilatorio es que recojo lo que hay y no lo modifico. ¿Y qué hizo el decreto 1075? Copió mal, hizo mal el copia y pegue. Y entonces, por ejemplo, nos desapareció el silencio administrativo positivo, que era fundamental, era de muchísimo beneficio para las instituciones educativas, y lo borró de tajo. En ese orden de ideas, pues obviamente hay que mirar cómo se hace, y no solamente es ese, hay diferentes errores en el 1075. Si ustedes comparan el decreto 2253 con los capítulos correspondientes en el 1075, se van a dar cuenta de todas las inconsistencias que se encuentran en esa transcripción, porque realmente eso es lo que realmente debe hacer un decreto compilatorio. En cuanto a la reglamentación de costos, entonces vemos cómo van variando cada año y se tienen diferentes indicadores en las resoluciones. Entonces arrancamos con unos indicadores donde teníamos, por ejemplo, el pago por escalafón, la inclusión, se me olvidaron, se me fue mi diapositiva, no está ahí puesta. Bueno, primero que todo, la guía número 4, y entonces los resultados que nos dan la guía número 4 para clasificarnos en uno de los regímenes. La inclusión, el IPC, gravísimo con el decreto, el proyecto de ley, porque ya ni siquiera es el IPC, sería el índice de inflación, lo cual nos complicaría muchísimo la vida. Y así todos esos indicadores que se van incluyendo cada año en la resolución, pero que de acuerdo con el Ministerio de Educación de turno, pues entonces o los quitan o les agregan, cuando se hizo, por ejemplo, lo del índice sintético, después valiendo un índice sintético cuando ni siquiera se estaban haciendo pruebas en las instituciones educativas. Luego entonces el índice de promoción y permanencia, cuando tenemos una afectación tan grande, por ejemplo, por la disminución de la población escolar. Todos sabemos que ha disminuido terriblemente los nacimientos, no tenemos ya muchos niños, las parejas de ahora, el gatico o el perrito, pero muchachitos no. Entonces eso hace que haya disminuido muchísimo la población escolar. Y bueno, obviamente todas estas restricciones que tenemos en el sector educativo y que nos llevan a que precisamente muchas instituciones educativas hayan dejado de existir. De más de 13.000 colegios que teníamos cuando escribimos el decreto 2253, en este momento hay cerca de 9.800 colegios. La disminución es absolutamente grande. Entonces, en ese orden de ideas es importante tener en cuenta todo esto. ¿Cuál debería ser la posición? Nosotros no deberíamos tener una camisa de fuerza en los costos educativos. Los costos educativos deberían regirse por la oferta y la demanda. Deberíamos tener una libertad de costos. Eso debería ser como lo lógico que tuviéramos en la educación privada, porque es que nosotros estamos demasiado regulados. Y datos importantes, todo esto que hagamos de los costos educativos, recuerden que siempre deben estar incluidos en el proyecto educativo, en el manual de convivencia, deben figurar todos estos costos educativos. Y no olviden que también tenemos reglamentación en cuanto a los uniformes, los textos escolares, es decir, yo creo que es uno de los sectores más regulados, más controlados y más reprimidos por el Estado. Muchas gracias. Bueno, aun cuando es un tema que es tan importante, no hay estudios. Y el único estudio técnico que se hizo data del año 2022. Lo hizo Fundación Plan, ASCUM, por contrato con el Ministerio de Educación, pero no ha habido mayor difusión. Y yo creo que una tarea importantísima en cada jardín y colegio privado sería leer ese documento, de forma tal que desde la información podamos tener criterio para saber qué otras cosas podríamos opinar
frente al tema de costos educativos. Por eso tenemos dos de las personas que trabajaron en ese equipo y ellos nos van a contar qué conclusiones arrojó el estudio y hacia dónde deberíamos dirigirnos en el tema de costos educativos. Entonces, por favor, Fabián. Muchas gracias. Yo también, como Marta, me pongo de pie como buen docente. Muchas gracias a la Mesa Nacional de Educación, a los rectores, coordinadores, rectoras, coordinadoras y maestros que están aquí. Para nosotros es un placer contarles esta investigación que hicimos porque, como lo dijo Pedro, es el primer gran estudio que se hace a nivel nacional sobre las matrículas y otros costos en las instituciones o establecimientos privados. Entonces, esta investigación tiene como grandes alcances. Tenemos solamente como media hora para contarles esa investigación, que es muy profunda, tiene 175 páginas muy complementadas en dos rutas, que fueron como los enfoques que tuvimos dentro de la investigación. La primera ruta tiene que ver sobre todo con el análisis jurídico que se hizo sobre los costos y matrículas que tienen los establecimientos educativos. Y de otra parte tenemos los costos en términos económicos. ¿Cómo se está viendo esto a nivel nacional? Esto lo hicimos en 11 territorios y lo que buscamos es comprender la totalidad del país y la percepción de quienes trabajan en educación y los colegios como instituciones privadas, cómo hacen para subsistir. Hoy tenemos una problemática esencial y es que de 14.000 colegios hoy quedan 9.800 algo. Los colegios están acabando porque no hay niños, ¿cierto? Yo quiero traerles una frase que encontré hace poco de un libro que me leí sobre economía que dice lo siguiente, y esto es para que empecemos a reflexionar sobre la importancia de cómo vamos a hacer las instituciones educativas para regular no solamente los costos, sino el concepto de calidad educativa y cómo eso está transversalizando el bien común de las familias. La frase dice así: la gente solo acepta el cambio cuando se enfrenta a la necesidad y solo reconoce la necesidad cuando la crisis acecha. Hoy tenemos una crisis y es que los colegios privados se están quedando sin estudiantes. El concepto de calidad educativa se está viendo de diversas maneras. Hoy tenemos un mundo globalizado con tecnologías 4.0, machine learning, inteligencia artificial, papás decepcionados un poco del sistema educativo, ¿sí? 11 años de inglés y muchos de nosotros no sabemos inglés. 11 años de matemáticas y la gente llega tarde. Es un cálculo básico, ¿sí? Entonces, eso es matemáticas. Entonces, hoy, este estudio, como lo ven ahí, pues tiene 4 grandes alcances. El primero es adelantar la revisión normativa que hay respecto de las matrículas y otros costos. El segundo es establecer la pertinencia de las variables contenidas, un poco como lo decía Marta. Entonces, ¿será que hoy la biodiversidad hace parte de las variables? ¿Será que el índice sintético de calidad está yendo hasta el límite, generando presión en los colegios, mientras que los papás, muchas familias, por su situación económica o por su mentalidad financiera, hoy no le paga a los colegios? Y entonces el tema de recaudo, ¿cómo estamos haciendo nosotros los colegios para subsistir en últimas? Porque nosotros vivimos de las matrículas y otros costos. Si a nosotros no nos permiten tener otros ingresos, muy posiblemente pasa lo que está pasando hoy en el país. Y es que muchos colegios están quebrando, no porque su ilusión educativa, su proyecto pedagógico, su sueño educativo no sea bueno, sino porque no tiene cómo mantenerse. ¿Qué está pasando también? Y es que los docentes, fíjense esta estadística tan buena, los docentes nuevos están durando más o menos 6 años en la institución educativa, o sea, en el colegio, y después dicen, oiga, esto no es lo mío. Nos estamos quedando sin docentes. Y muchos de los docentes que están ahora son de un modelo tradicional que ya no cautiva. Y no solo cautiva al estudiante, sino al papá. Porque el papá es un papá, entre comillas lo digo porque hay muchos que los parquean y ya, es un papá más comprometido. Yo sé que yo soy un papá más comprometido que lo que fue mi papá. Mi papá muchas veces solo llegaba a la entrega de notas. No sé si sus papás también les pasaba lo mismo. Pero hoy tenemos unos papás que sí, hasta el exceso, ¿no? Hay papás que ya quieren estar ahí en el salón, pues, ¿sí? Pero sí tenemos esas tendencias educativas.
El tercer alcance está en evaluar y validar los porcentajes que ya David nos comentará ya desde esa visión económica, macroeconómica, porque nosotros estamos en un mercado, en un cuasimercado, porque estamos regulados por el Estado, pero también tenemos opciones como una empresa privada. Y en cuarto lugar, el alcance hacía parte de una revisión de pertinencia y vigencia de los criterios a los cuales se otorgan los puntajes. Entonces, ahí hay algo interesante que quiero compartirles de los hallazgos que encontramos. Y es que en lo que tiene que ver con calidad educativa, uno como institución privada debería privilegiar ese concepto. No solamente por EFQM o por ISO 9001, sino por cómo mi colegio está transmitiendo la calidad educativa. Pero la calidad educativa es un concepto tan amplio y yo lo he visto, cada institución es una familia y cada familia tiene sus reglas. Entonces, en ese concepto de calidad educativa, ¿qué deberíamos privilegiar? Primero, el aprendizaje. O sea, los niños, ustedes lo ven en pruebas PISA, pero más allá de pruebas PISA, véanlo en la sociedad. ¿Qué está haciendo el niño con el tiempo libre? ¿Cómo piensa ganarse la vida un niño de 10º y 11º que ya va a salir al mercado laboral? Yo voy a estudiar, ¿qué? YouTuber. Y está bien, es una tendencia, no está mal. ¿Y cómo lo vas a hacer? No tiene ni idea. No tiene una ruta clara. Y nosotros muchas veces como instituciones tampoco la tenemos clara. Pensamos que pues él está asumiendo las diferentes actividades que se desarrollan en 10º y 11º, pero al tema socioocupacional le metemos poquito y muchas veces solo se lo delegamos a la orientadora o orientador del colegio. Entonces, ahí en temas de calidad hay que poner el ojo en esas variables, porque en últimas es un mercado privado. ¿A quién habría que cautivar? ¿Al Estado? No, a las familias, porque ustedes son un mercado privado. Bueno, cuasi mercado, ya lo dirá David. ¿Sí? Entonces, en ese término de variable es muy importante que empecemos a trabajar el tema de calidad educativa en relación a lo que está pasando en el nuevo mundo. Hoy los conferencistas que estuvieron nos hablaban de nos hablaban de ciencia, tecnología, de emociones, cómo eso está calando en mis instituciones y cómo yo estoy transmitiendo ese mensaje a las familias. Otro tema que veíamos, como esto lo vimos a nivel nacional, es que sí muchas instituciones merecerían tener la libertad para poner sus costos educativos, es decir, tener un libre mercado y no ser regulados por el Estado. Pero hay otras instituciones educativas que realmente merecen ser reguladas por el Estado, porque sus instituciones carecen de conceptos como cuidado, de conceptos como calidad, y no solamente calidad educativa, sino calidad. ¿Qué implica la calidad? Implica infraestructura, implican valores, ¿cierto? Entonces, hay instituciones que sí necesitan ser reguladas. Seguramente sus instituciones no, pero como tenemos un país con 9.800 instituciones, sí es necesario que el Estado se vincule con eso y trabaje armónicamente, no trabaje dictatorialmente, imponiendo un poco ciertos indicadores de calidad, sino trabaje articuladamente. Digamos, en la investigación sí sale un aspecto importante, y es que dentro de Colombia, si uno pasa de una región a otra, casi que somos distintos. Y sí es necesario que ahí empecemos a generar espacios de regulación distintos, porque no es lo mismo, y lo voy a decir con muchísimo respeto, no es lo mismo un colegio de Bogotá que Chigorodó, Antioquia. Es más, no es lo mismo un colegio de Medellín que en Chigorodó. No es lo mismo. Su población es distinta, sus papás son distintos. Y es necesario empezar a generar esos diálogos armónicos con el Estado, con el Ministerio de Educación y con las secretarías, para que permitan a las instituciones regularse de una manera muy localizada, muy contextualizada. De esto, ¿la puedes subir un poquito, por favor? En esas dos líneas que teníamos en torno a lo jurídico y a lo económico, el concepto de calidad educativa era transversal a ellas. ¿Sí? Desde la calidad, ¿qué variables son pertinentes y cuáles no? Perdón, yo me paso por aquí detrás de mis colegas. Entonces aquí tenemos estas variables: recursos humanos, bueno, infraestructura, gestión, certificación de calidad, recursos pedagógicos, inclusión, biodiversidad, intensidad horaria anual. Por esto nosotros determinamos nuestros costos,
¿cierto? El Estado nos deja una tarifa y un porcentaje al cual le debemos asumir los costos. ¿Qué está pasando hoy respecto de estas variables? Que cuando llega el momento de entregar la guía número 4 y empieza ese noviembre además con todas sus dificultades de final de año, de los pelados que no están sobrepasando, de quienes se me van de los profes, quienes se quedan, el plan operativo anual del próximo año, ¿cierto? Estamos todo eso encima, tenemos que sacar esas variables y muchos de estos indicadores o variables se las delegamos a la secretaria o al profesor que es mi aliado, que es la ficha, que se sabe, al de matemáticas. ¿Cierto? Se la delegamos. Y es hasta ahí cuando nos ponemos a pensar en esto. ¿Qué encontramos en el estudio? Que muchas instituciones educativas no tienen una gestión financiera sólida y eso les impide crecer como empresa privada. Al no tener una constitución financiera sólida, sus colegios son muy hermosos, su proyecto educativo es maravilloso, pero su estado financiero es débil. Y cuando es débil, la calidad educativa se afecta, porque entonces usted ya no puede crear, la rampa que hace parte del proceso de inclusión para niños con discapacidad motora, ¿cierto? No puede tener pantallas y demás elementos tecnológicos dentro de las aulas, le paga más o menos bien o más o menos mal a sus maestros. Y pues uno sí se define en torno a lo que le pagan. Si le pagan poquito, pues da poquito. Hay maestros maravillosos que se enamoran de sus salones, de sus chicos y dan el todo por el todo. Pero estamos viendo hoy que los nuevos maestros no están queriendo estar. Por eso el rango que les digo de porcentaje lo sacó hace poquito el ministerio. Los maestros están durando muy poco en el sistema educativo y están cambiando, están volviéndose Uber, están creando empresas, están volviéndose TikTokers, otra cosa. Entonces ahí es claro, ¿cómo voy de tiempo? Me quedan 3 minutos, listo, súper, bueno, voy bien. Entonces ahí es claro que estas variables son importantes, pero depende mucho la estabilidad financiera que tienen las instituciones. Si usted hoy tiene problemas financieros, pellízquese, porque si no, en 2 años usted está cerrando. Y está pasando un fenómeno chévere, bueno, digo chévere, triste en el fondo, pero es el fenómeno que está pasando. Y es que como instituciones se están cerrando, esas familias se están yendo a otros colegios, se están reubicando. Porque están cerrando más o menos un colegio en promedio se sostiene con 200, 180 estudiantes, se sostiene. Si baja de eso, depende del costo, pero si baja de ese porcentaje regular, digamos una pensión de 600 más o menos, empieza a sufrir. Si usted tiene 150 estudiantes a un costo más o menos de 600.000 pesos, empieza a sufrir, empieza a volverse mago con las finanzas. Y ahí es claro que hay que poner el ojo en cómo estamos invirtiendo nuestro dinero, cómo estamos atrayendo. Fórmula básica, ¿cómo estoy contando mi historia de colegio institucional? ¿Cómo estoy contando mi filosofía? ¿Sí? Y cómo esa historia está llegando a los padres, cómo esa historia está llegando a los hijos, cómo mi sueño como rector, como rectora, como coordinador, coordinadora, hoy se está plasmando en la vivencia de las familias. Ahí es donde yo tengo que relacionarlo. Es decir, hay una estrategia de marketing que me permita contar mi historia muy bien. ¿Listo? Tenemos un ranking de variables por pertinencia que nos permiten ver cómo estamos trabajando esto. Es decir, de mayor a menor vamos a ver cómo estamos trabajando esto en las instituciones y cuáles fueron los descubrimientos. Uy, pero creo que ya me queda como 1 minuto. Medio minuto. Listo. Importante, básico de esto. Cuiden a sus maestros, cuiden a sus operadores, cuiden hasta el portero, porque en el recurso humano está la capitalización de su institución educativa. Les agradezco mucho este espacio, un aplauso para ustedes por la labor titánica que hacen. Muy amable, Fabián. Y David nos va a hablar de otras conclusiones ya desde lo estrictamente economista, econométrico, el análisis de por qué es un cuasimercado, qué efectos adversos tiene, temas como la naturaleza del mercado de la educación privada, el análisis de las variables que inciden en la determinación de los costos educativos,
los efectos de una regulación estatal y unas conclusiones súper interesantes en el tema de costos educativos. Muchas gracias, buenos días. Como ha señalado Pedro, vamos a tratar algunos temas sobre los costos educativos. Decirles que yo soy un apasionado de la educación privada. Toda mi formación ha sido en instituciones privadas, desde el jardín hasta el posgrado incluso. Entonces eso me ha permitido tener una visión de lo que sufren las instituciones privadas, sobre todo en un país como Colombia. Porque el tema de los costos no es sobre números, el tema de los costos es sobre libertad. En la primera conferencia nos hablaban mucho del tema. Nos decían que la verdadera libertad empieza con la autorregulación. Y muy seguramente todos ustedes enseñan a sus estudiantes ¿a qué? A ser libres. Así que la pregunta es, ¿qué tan libres son las instituciones que están dando ese discurso? Y cuando uno se pone a mirar, la realidad, como ha dicho la doctora Marta, es que el mercado de la educación privada en Colombia es uno de los más golpeados y restringidos de toda la economía. Entonces, en estos minutos yo me voy a dedicar en primer lugar a analizar un poco qué entendemos por costos, también las características del mercado de la educación privada, los modelos de regulación que existen actualmente, para finalizar con una alternativa. ¿Cuál es entonces la opción que tenemos frente a los atropellos y los abusos del Estado? Y esa va a ser entonces la conclusión. Les voy a pedir por favor que dejen justamente esa diapositiva que se está proyectando. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, ¿qué entendemos por costos? Los costos pueden tener dos perspectivas. Desde el punto de vista del usuario, es decir, de las personas a las cuales ustedes sirven, llámense familias, llámense estudiantes, pero también desde el punto de vista de las propias instituciones. Cuando un padre de familia habla de costos educativos, en realidad se está refiriendo a un precio. El precio que ustedes ponen en las matrículas, en las pensiones y en esos famosos otros cobros periódicos, que el ministerio nunca los ha, o sea, bajo una base sólida ha definido qué son. Es así como una fantasía, ¿no? Es como un unicornio que está ahí. Entonces hay que empezar por eso, hay que empezar por determinar desde qué punto entendemos esos costos. Ustedes como instituciones entienden los costos, pues como todos aquellos egresos que son necesarios para sustentar la labor que prestan. Eso que parecería muy obvio, el regulador no lo entiende. Entonces el regulador se pone únicamente desde el punto de vista del consumidor, de las familias. Los olvida a ustedes por completo. O sea, para ellos el mercado únicamente está compuesto por las familias. Sí, pero ¿quién les sirve a esas familias? Todos ustedes. Por lo tanto, ustedes son creadores de valor, no solo en la economía, sino también para las nuevas generaciones. Y ese papel tan importante que ustedes desempeñan en la sociedad, el ministerio lo tiene olvidado por completo. Y pues eso tiene repercusiones muy graves que ya en unos minutos vamos a observar. Otra cosa que no entiende el regulador es cómo funciona el mercado de la educación privada. Como todo mercado, tenemos una oferta y tenemos una demanda. Nuevamente, una cosa que parece tan obvia, el regulador no la entiende. Ya vamos a ver por qué. Aparte de eso, el proceso que ustedes desempeñan en sus instituciones está basado en dos cosas. O sea, yo aquí les estoy contando cosas que ustedes saben, porque ustedes en el día a día están haciendo eso. Primero, los resultados.
¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce la educación privada? Podríamos dividirla así someramente en dos grandes cosas. Una de ellas, la formación de un capital humano, desde las etapas tempranas, que es lo más importante. Y en segundo lugar, un proceso de socialización, de integrar a esos niños, a esos jóvenes, a la sociedad. Para hacer esas dos cosas, ustedes requieren de una clase de insumos, como en todo mercado, como en toda empresa, como en todo proceso productivo. ¿Qué insumos? Calidad docente, los espacios educativos, tecnologías, recursos pedagógicos. Sin embargo, nada de eso tiene sentido si no está articulado por un proyecto pedagógico y por una gestión. Pueden existir los recursos, pero si no están esas dos fuerzas que los movilizan, pues se quedan como eso, como unos recursos ahí que no tienen mayor provecho. Y es por esa razón que cada establecimiento educativo privado es distinto, porque cada uno hace una combinación diferente de esos recursos. Cada uno tiene un modelo pedagógico propio, cada uno tiene unos modelos de gestión propios y eso está bien. Yo, por ejemplo, estudié en 2 colegios privados, cada uno tenía un modelo pedagógico distinto. ¿Qué significa que uno es mejor que el otro? No necesariamente. A los 2 colegios les iba muy bien en los rankings. Entonces es entender esa diversidad y abrazarla, cosa que el regulador no entiende, porque el regulador a todos ustedes los ve exactamente por igual. Entonces a todos los juzga con el mismo rasero. No hay una fórmula única de costos educativos, porque eso depende de sus necesidades particulares. Y no solo eso, sino también de las restricciones que ustedes tengan en cuanto a presupuesto. Entonces, esos 2 aspectos son olvidados por completo por el regulador. Aparte de eso, y lo mencionaba Pedro en su presentación, hay 2 características que hacen que el mercado que ustedes representan sea único. La primera de ellas es que se genera un efecto de marca. Cada colegio es una marca. Entonces, la mayoría, o si no muchos padres, matriculan a sus hijos en su colegio o porque han recibido buenas recomendaciones, porque se han informado sobre ese colegio, porque ese colegio ha tenido, por ejemplo, buenos puntajes, egresados notables, destaca en algún área, por ejemplo, deporte, música. Todos esos elementos hacen parte de una marca y eso es lo que están consumiendo los padres de familia. Así que cuando el padre de familia le dice a otro, oiga, matricule a su hijo en este colegio porque a mí me ha ido bien, el colegio tiene esto y esto y esto, se genera un voz a voz. Eso es lo que se conoce como un efecto red. Y esta es una característica muy particular de la educación privada. Entonces, eso es a grandes rasgos cómo funciona el mercado de la educación privada. Ahora, ¿cómo se está regulando en Colombia? En Colombia, el mercado de la educación privada, en teoría, es un mercado libre, porque tanto la oferta como la demanda pueden interactuar sin restricciones. Sin embargo, cuando uno va a ver en la práctica, lo que ve es que el regulador controla las decisiones de producción de ese mercado, por ponerlo en términos un poquito más técnicos. Por eso es que hablamos de la noción de cuasimercado, que la mencionaba Fabián hace un rato. O sea que aquí el reto es de movernos de un cuasimercado a un mercado completo. ¿Por qué no? La segunda regla que impone el regulador sobre la educación privada es que ustedes tienen que contribuir a la redistribución económica y tienen que seguir un principio de solidaridad social. Y eso se basa en la idea de que la educación es un derecho.
La educación no es un derecho. Justamente esa visión de que la educación es un derecho es la que tiene en quiebra muchos colegios privados del país. Justamente esa visión es la que ha conducido que pasemos, como decía la doctora Marta, de 13.000 colegios en un momento a tener más o menos 9.800. O sea que no es solo la falta de niños, también hay un entramado institucional que está en contra de la educación privada. ¿Y por qué la educación no es un derecho? Nosotros tenemos derecho a la vida, derecho a la propiedad, pero más allá de eso no. Cuando dicen que la educación es un derecho, entonces están obligando a los proveedores de ese servicio a tener que hacerlo. Y esa visión tan nefasta es la que impera no solo en Colombia, en casi todo el mundo. Y es, como les digo, la responsable en parte de que el mercado de la educación privada esté tan controlado. Hay una famosa fórmula que es la que el Ministerio de Educación determina para que ustedes puedan incrementar sus costos educativos. O sea, el ministerio supuestamente sabe más que ustedes que están en terreno. Ellos son muy inteligentes, ¿no? Me acuerdo una reunión a la que fuimos cuando estábamos haciendo el proyecto. Fuimos al Ministerio de Educación. 3 burócratas son los que dirigen el destino de 9.800 colegios. Y esos 3 burócratas nosotros les preguntábamos, pero bueno, ¿cómo llegaron a esos números? La respuesta fue, se nos ocurrió. Y nos dijeron, por eso es que nosotros los contratamos para que nos digan qué hacer. Nosotros les dijimos qué hacer y no lo hicieron. Les dijimos, por ejemplo, que como ven allí en el cuadro, que la variable que tiene mayor peso en los costos educativos en Colombia son los recursos humanos. Ellos dijeron, no, la que tiene mayor peso es inclusión. Miren inclusión, ¿dónde está? 3, 4, 5. Entonces, este tipo de estudios se convierten en eso, se convierten como en material de papelería. Luego el burócrata, pues, hay esos papeles que son para reciclaje, venga para acá. En eso se convierte. Pero el efecto terrible no es solo ese, sino también el que generan sobre ustedes. Esa fórmula está muy mal concebida, porque se basa en la imaginación de 3 burócratas. En una época, esa fórmula incluía un componente que se llamaba genérico. De pronto todos ustedes se acuerden de eso. Decía que el 2.5% equivalía a ese componente genérico. ¿De dónde salía ese componente genérico? Les preguntábamos. Salió en un paquete de Cheetos de pronto. Y asimismo, con ese criterio es que manejan todas las decisiones que los afectan a ustedes. Entonces, las variables que realmente importan no son tenidas en cuenta. Y por eso fue que hicimos el estudio, para ver de esas variables que ellos mismos habían definido, primero, si tenían alguna pertinencia, alguna relevancia a nivel teórico. Si hablamos de la inclusión, claro que la inclusión es importante en el mercado educativo. Y perdón si me pongo aquí muy frío, es por una pura lógica económica. Si uno como empresario quiere llegarle a más gente, ¿la excluye o la incluye? La incluye. Ese mismo criterio aplica en la educación privada. Yo estoy seguro que a todos ustedes les interesa que más gente compre su producto, ¿o no? Y eso no lo ve el ministerio. Entonces, pero de manera muy curiosa, según ellos, la inclusión pues es lo más importante y por eso fue que cambiaron la fórmula. Ahora le ponen un índice de permanencia y la inclusión, aparte del IPC. Eso, aquí seguramente hay profes de matemáticas, eso matemáticamente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica económica.
pero lo peor son los efectos que genera. No sé cómo voy de tiempo, ya… Ya nos toca… Sí, ya con esto. Sí. El efecto más importante sobre el mercado de la educación privada es que quita accesibilidad. Supuestamente ese era uno de los criterios por los cuales tiene que estar regulada la educación privada, pero se genera todo lo contrario. Si por este modelo quiebran más colegios, eso significa que menos niños y jóvenes van a ser atendidos, es decir, se elimina por completo la posibilidad de acceso. Así que, ya para cerrar, ¿cuál es entonces la alternativa? El ministerio tiene dos. La primera, la desregulación total y completa del mercado de la educación privada en Colombia. ¿Cuál es el susto que tienen ellos? Ellos dicen que si se desregula por completo, ustedes van a cobrar los precios que quieran. Exactamente. Entonces, eso se mueve por las leyes de la oferta y la demanda, nada más que eso. Aparte que cualquier organización que fije precios, uno de los criterios es que ese precio lo pueda pagar el consumidor, si no, no tendría ningún sentido. Así que la desregulación es buena, la desregulación va a ayudar justamente a que los niños y los jóvenes reciban una mejor educación. ¿Que el Estado tiene que tener intervención en ciertos aspectos? Yo digo que no, porque el mercado se autorregula. Entonces ya como conclusión es defender el mercado, ver los puntos de vista del regulador y, como diría un sabio economista llamado Ludwig von Mises, no cedas ante el mal, sino que combátelo con más astucia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Y llegamos a la parte de las preguntas. Entonces Camilo ya nos tiene unas preguntas, ¿cierto? Claro que sí, apenas aprovecho para recordarles que cuando mostremos el QR es el momento de hacer nuestras preguntas desde el celular. Bueno, tenemos un par de preguntas súper interesantes para todos los panelistas. La primera es, al estudiar los costos educativos, ¿se han tenido en cuenta variables propias de las regiones? Por ejemplo, servicio de energía de poblaciones entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. La energía en la costa ha subido en los últimos 2 años más del 50% el valor del kilovatio. Estas variables, ¿qué nos pueden decir? Sí, es para que intervengan los tres. Hola. ¿Sí? No, ¿quién quiere intervenir? ¿Tú? ¿David? Buena pregunta. Yo creo que la calidad de la respuesta no va a ser tan grande, pero vamos a tratar. Es necesario, dentro de la investigación, arrojar resultados en torno a que el Estado, Ministerio de Educación y secretarías deben contextualizar sus regiones en torno a sus territorios y a la relación de sus territorios. Es decir, yo les decía ahorita, no es lo mismo una población en Chigorodo que en Bogotá, y ahí habría que tener diferentes regulaciones que les permitan no sobrevivir, no ahí rasguñar apenas, no, vivir un proceso de calidad educativa serio para que se puedan mantener. No sé si Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Estoy completamente de acuerdo. Creo que los costos, bueno, aparte que yo insisto en que debería haber una libertad tarifaria y que los costos se regulen por el mercado, de acuerdo con la oferta y la demanda. Ojalá llegáramos a ese punto, pero estoy de acuerdo en que la regulación de costos no debe ser generalizada. Pienso que se deben tener en cuenta las características de las diferentes instituciones y de las diferentes regiones, y por eso existen los proyectos educativos institucionales, y de acuerdo con esto y todo lo que oferta cada una de las instituciones, deberían regularse los costos educativos. Eso lo vimos nosotros cuando precisamente escribíamos el decreto 2253, y por eso salieron de allí los otros cobros periódicos, porque no se podía generalizar. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en esa época hablábamos, estoy hablando de hace 28 años, estábamos hablando de los colegios tienen tantos computadores y tienen conexión a internet.
y teníamos colegios en La Guajira donde ni siquiera teníamos un fax. O sea, era la comparación que hacíamos. ¿Cómo vamos a ser tan desproporcionados en lo que estamos exigiendo cuando ni siquiera conocemos las regiones? Y ese es el grave problema de regular desde un escritorio y no regular desde la realidad que vivimos las instituciones educativas. Una pregunta, Camilo, es que el estudio dice un dato aterrador, y es que 1/3 parte de los colegios privados están por debajo del punto de equilibrio. Ustedes que hicieron la investigación, ¿cómo lo analizan? Una realidad terrible, y es justamente no solo por esa caída en la demanda, sino también por el efecto de las regulaciones. 1/3 de los colegios en Colombia está quebrado, y eso sin contar los que están en riesgo de quiebra. Entonces aquí el mensaje es claro, que las políticas actuales no están funcionando y no van a seguir funcionando, no porque no haya propuestas o no porque no se haga el esfuerzo desde el sector privado, sino porque el regulador hace oídos sordos, aún viendo esa realidad aterradora. ¿Y saben por qué? Porque al Estado no le conviene que exista educación privada, así de sencillo. Entonces, ¿por qué creen que a la educación privada la tratan tan mal? Es porque siempre se le va a dar preeminencia ¿a quiénes? A la educación oficial. La educación oficial no tiene lógica de costos. ¿Por qué? Porque el Estado siempre va a venir a salvarlos. Entonces, ese es un mensaje muy contundente que se le mostró al regulador. Estos 3 burócratas vieron ese dato, pero pues ya conocemos los resultados. Pero ahí hay una cosa absolutamente más grave, y es que el Estado no puede obligar a ninguna empresa, independientemente de que sea una institución educativa prestadora de un servicio, a trabajar a pérdida. Y a nosotros nos están obligando a trabajar a pérdida. Y si ustedes ven las estadísticas de los colegios y los jardines que se han cerrado, una de las causas por la que se ha cerrado es por falta de los recursos, teniendo en cuenta la reglamentación que hay, que no les permite recuperar lo que la misma ley dijo. Es que la ley dijo que los costos educativos tienen que permitirle a la institución tener una razonable remuneración a la actividad empresarial, y lo que está haciendo el Estado es obligándonos a cerrar porque nos está quebrando literalmente. Muy bien, y Camilo, como tenemos aquí la daga en el cuello, la alarma, entonces la última pregunta, Vale, por favor. pues en esa misma línea veo una pregunta muy interesante, y es la posición de la Mesa Nacional de Educación Privada y por qué no fija una posición frente al gobierno y exige la libertad por los costos educativos. Wow. Bueno, ¿quieren que les diga la verdad? Porque me dejan utilizar una palabra fea, porque nos falta unidad y berraquera. Si nosotros tuviéramos esa unidad gremial, si supiéramos de verdad no reunirnos, sino unirnos y sentar una posición frente al gobierno y exigir que realmente se respete esa libertad, lo lograríamos. Pero no lo hacemos, nos asustamos, nos da miedo. Debemos unirnos y debemos sentar esa posición y debemos exigir esa libertad de costos en las instituciones educativas. Ningún colegio se va a desbordar en costos porque se queda sin estudiantes, tan simple como eso. Yo no puedo cobrar más de lo que mi comunidad puede pagar, así que el mismo mercado me va a regular a mí. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en la mañana de nuestra programación.